Jóvenes, bienvenidos a una edición más de tu programa Anclaje 619. Esta noche me encuentro aquí con Gracia. Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien, por acá. Fíjate que pues esta noche vamos a tener un programa súper interesante. Te cuento que va a ser una entrevista. ¿Con quién? Pues va a ser con nuestro pastor Jorge Bielman y va a ser una serie de preguntas que pues varios de nuestros oyentes nos han dejado por Instagram. ¿Verdad qué chido? Nueva dinámica, me gusta. ¿Verdad? Pues esperamos que pues este programa sea muy interesante y pues que llame la atención de cada uno de ustedes. Por favor, no se paren de su asiento y pendientes que cada una de las cosas que tenemos preparadas para ustedes va a estar súper interesante. Pueden traerse una soda, pueden traerse el agua, comida, lo que a ustedes les guste, pero acompáñenos y puede que alguna de las preguntas que ustedes tengan o no se animaron a realizarlas puedan ser contestadas aquí y aclararles un poco algunas cosas. Y comenzamos Anclaje 619. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a otra semana más de Anclaje 619. Ustedes recuerdan que la semana anterior nos quedamos pendientes con el preguntas y respuestas con nuestro pastor Jorge Bielman. Esta semana le vamos a dar continuidad a las preguntas que quedaron pendientes la semana anterior. Sé que todos nos hemos quedado con las expectativas, qué preguntas se vienen, qué preguntas quedaron por ahí pendientes. Sé que están pendientes en casa de las preguntas que vamos a tener esta noche. Pastor, gracias por estar con nosotros otra semana más. Realmente todos nos quedamos contentos la semana pasada de tenerle con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, viendo la mano de Dios y la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas. Amén. Ya listo para las siguientes preguntas. Está listo, como este año, empezándolo, un año nuevo, que el Señor nos guíe a nosotros. El Señor, esperamos que sea diferente al pasado, pero que traiga bendición este 2021. Amén, pastor. Bueno, damos inicio entonces a las preguntas con las que nos habíamos quedado para poder ir avanzando con el tiempo. Vamos con la primera pregunta, pastor. Y nos decía el joven: yo quiero servir a Dios, pero me siento muy culpable por mi pasado. ¿Qué puedo hacer? A lo largo de los años he conocido a personas que cometieron pecados, que pudieron ver como los más horrendos, ¿verdad? Y a quienes Dios rescató de la profundidad de las tinieblas. Muchos de estos hombres, mujeres han sido transformados completamente hasta llegar a ser un inmenso testimonio del poder de Dios, del Amén. Poder que transforma, del poder que cambia, del amor, de lo sobreabundante, de la misericordia de Dios. Y son vidas que pudieran testificar este verso hermoso de Isaías capítulo 1, versículo 18, que nos dice: venga ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, van a llegar a ser como blanca lana. Amén, aunque amén. Muchos de nosotros podamos vivir en gozo, en gratitud frente a la obra del perdón de Jesucristo, otros no viven conforme esa verdad de las que son nuevas criaturas en Cristo. Muchos hombres, muchas mujeres siguen siendo perseguidos con el fantasma de la culpa de aquellos pecados que ya verdaderamente fueron perdonados en la cruz del Calvario. Una de las cosas que tenemos que saber es que hemos sido justificados. La justificación es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Esto a través de la obra redentora de Jesucristo. La palabra nos dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecador por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sin importar la cantidad, sin importar la gravedad de nuestros pecados, si soy un hijo de Dios, todos mis pecados han sido clavados conjuntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ya no soy culpable de los pecados de mi pasado porque Cristo se hizo culpable por mí. El deseo de Dios para cada uno de sus hijos es una vida de gozo, es una vida en abundancia en Cristo. Eso dice la palabra, una vida que llena de gratitud abrace la obra perfecta que Dios hizo en la cruz del Calvario, porque eso es lo que hizo, una obra perfecta como gran Salvador. Claramente a Él lleguemos, busquemos ayuda
en otros hombres, mujeres de fe, que nos conformemos a una vida de experimento diario de la misericordia de nuestro Señor y el perdón de Jesucristo. Y dice la Biblia, hay un pasaje hermoso que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Paciencia es perseverancia. Paciencia es: no lo logré hoy, pero al rato lo logro. Me caí ahora, pero me levanto y sigo adelante. Amén. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Amén. quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Oiga, qué hermoso. Amén. Despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ahí vemos que si nosotros seguimos siendo esclavos de nuestro pasado, no hemos dado el valor que tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo perdona pecados. Entonces, si usted, amado joven, todavía se siente el culpable por el pasado, corra al madero, corra a la cruz del Calvario. Hemos sido justificados sin importar la cantidad de pecado que hemos hecho. Hablábamos la semana pasada de ese hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre pecador, un hombre que mató a saber a cuánta gente, según por el evangelio, según porque estaba haciendo la obra de Dios, pero estaba matando a gente y se había hecho homicida. Y él, ese hombre, llegó a tener el perdón de sus pecados completamente. Entonces, cuando la obra de Jesucristo que hizo en la cruz, la hizo perfecta Amén. por ti. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Y algo que continuamente busca hacer el enemigo en nuestras mentes y corazones, pastor, es de valorizar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso hay muchos jóvenes que tienen el deseo de poderle servir al Señor y están sentados en una silla, porque todavía la culpa les ata. A veces incluso la culpa misma le sigue atando al pecado, y es un círculo vicioso. La culpa sigue lo que continúan haciendo es la práctica del pecado en ellos, y por eso es la importancia de, como usted bien lo mencionaba, de correr lo más pronto posible al madero, allí donde el Señor hizo ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Vamos, pastor, con la siguiente pregunta. ¿Cómo entender si Dios me está llamando a servir? Wow, esta es una pregunta bastante tremenda, y yo la quiero hacer un poquito más amplia. ¿Cómo entender tal vez si Dios me ha llamado a algún ministerio? Porque Dios está llamando al ministerio. Dios está llamando diariamente. Jesús, sus primeros días de ministerio fue llamar a aquellos que lo iban a seguir. Y encontró no a los que no estaban haciendo nada, sino eran los que estaban más ocupados, porque Jesús no va a los que no están haciendo nada. La mayoría de gente dice: bueno, ahorita se me quedé sin trabajo, tal vez me voy a hacer pastor, ¿verdad? O tal vez porque ya no me salió nada. Olvídese, no es así las cosas. Jesús llama a aquellos que van a servir en el reino. Jesús llama a gente importante para seguir. Pero hay algunos mitos acerca del llamado. Debido a un entendimiento tal vez erróneo del llamado, algunas personas creen que el llamado es la única actividad que uno debería realizar en la vida. Quiere decir que, bueno, ya me llamó el Señor, me voy a sentar hasta que Él me muestre el siguiente paso. Y mientras no lo descubren, no tienen la paz ni la libertad de servir a Dios en las miles de oportunidades que tenemos al alcance. Creemos que el servir nada más es donde nosotros nos enfocamos. Por ejemplo, alguien está obsesionado con el púlpito, digamos, quiere cantar, pero su voz no le da.
su voz no le funciona y dice, no, hasta que el Señor me cambie la voz, yo no me muevo. Pero primero, ellos no se mueven para ir a recibir clases de canto, ellos no se mueven para llegar a los ensayos, quiere que sea algo automático y mientras tanto, tal vez está la situación de predicar, la ayuda a los pobres, están tantos ministerios. Discipular, niños, hay tanto en la obra del Señor y lo está dejando pasar. Pero podemos hacer muchas cosas para el Señor, incluso mientras oramos que Él aclare el llamado para cada uno de nosotros. Bueno, ahora, segundo, el llamado es algo tan único para el mundo que si yo no lo hago, nadie más lo hará. Esa es también la mala interpretación, ¿vea? Bueno, el Señor, si no lo hago yo, nadie, y uno se abate. Y sin duda que el llamado de Dios es valioso y se debe tomar en serio, pero hay un Mesías y solo Él es el indispensable. Hay un Cristo y solo Él es el indispensable. Dios nos da a nosotros el inmenso privilegio de colaborar con Él. Pero su plan no depende de nosotros. Su programa avanzará con nuestra vida o sin nuestra ayuda. Serviremos a Dios, servimos a un Dios soberano. Por eso yo como líder, al principio del ministerio me frustraba mucho, ¿verdad? Al ver que la gente no llegaba al privilegio, al ver que las personas no cumplían con su trabajo en la obra, pero un día el Señor me recordó esta verdad. Bueno, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y van a llegar, ¿verdad? Y hay persona que está esperando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado que nadie te quite tu corona. Quiere decir, pilas, porque hay para poder trabajar delante de Dios. Entonces, el llamado, a muchos creemos que el llamado solo va a venir por una profecía o por una visión. Hay quienes esperan el llamado del Señor sobrenatural, ¿verdad? Y que les aclare de una vez lo que Dios quiere con ellos de un solo y que les dé el plan de trabajo completamente. Y eso también no es para todos de la misma manera. Aunque algunos siervos de Dios han recibido llamados y yo soy uno de ellos por la gracia de Dios, no lo entendí en el tiempo. Yo tenía 8 años cuando lo cuento todas las veces que puedo porque creo que es un regalo que Dios me dio. Yo estaba jugando en la iglesia, tenía 8 o 9 años jugando en la iglesia, en el Cafati, en el centro, y andaba en mi short, en mi camiseta, en mis tenis, un niño de escuela de niños, ¿verdad? Corriendo, subiendo, bajando, pero el hermano Isauro había terminado el culto y yo no sé por qué me dio de entrar a la iglesia. Entré a la iglesia y me fui a postrar ahí adelante y había un hermano que Dios lo usaba mucho en el lance profético y él se fue y oró por mí, me puso las manos, pobrecito porque todo sudado estaba yo. Entonces me puso las manos encima y me dijo absolutamente todo lo que iba a pasar, que Dios me iba a usar como músico, que Dios me iba a hacer ministro de la palabra, que el Señor, yo no sabía tocar, pero ni un chinchín, pero Él me dio la todo, pandereta, dice. Sin la pandereta, absolutamente nada. Y Dios me dio todo el plan de mi llamado, pero no es así para todos. Entonces esto trae como algunas, para algunos es bastante doloroso decir, bueno, pero Dios no me llama, ¿verdad? La experiencia de la mayoría al llamado puede ser algo que se recibe y se aclara gradualmente. Amén. Poco a poco Dios va aclarando. Entonces, ¿qué es el llamado? El llamado de Dios es una convicción interna dada por el Espíritu Santo, que es confirmada por la palabra de Dios, y no solo por la palabra de Dios, sino también por el cuerpo de Cristo. Notemos que la definición tiene 3 partes que pueden orientarnos a buscar seguridad en cuanto al llamado de Dios. Vamos a ver 3 cosas importantes que yo lo estaba estudiando para cuando iba a dar un tema de llamamiento y de predicación y se me acaba de venir, y es increíble estas 3 partes que el Señor me daba. Y número 1 es algo que está interno, es una convicción. Por ejemplo, yo miro gentes que son tan hermosas con los niños, ¿verdad? Pero es algo que solo miran los niños y como que tienen imán para niños. Y a veces uno en 5 segundos ya no los aguanta. O a veces uno llega y dice, hola niños, y todos, ay Dios, qué horror, ¿verdad? No, exacto. Ahí viene ¿verdad? Pero cuando uno tal vez tiene
pegamento con la gente que no conoce al Señor y les habla del Señor entonces es algo que está ahí adentro. Porque pueden haber sentimientos, pueden haber fantasías, pueden haber caprichos que vienen y que van. Pueden haber cosas que decimos, no, hoy quiero trabajar en alabanza, no, pero mañana quiero trabajar en diaconado. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que ha pasado por todos los departamentos y en ninguno pega. Es porque puede ser un sentimiento, puede ser una fantasía, un sueño que tuvo o un capricho que tuvo por estar en alguno u otro lado. Pero el llamado es una obligación apremiante dada por Dios, que no se detiene ante los obstáculos, que está ahí, que cuando a uno le dicen no, uno le dice sí. Cuando a uno le dicen no, uno le dice sí, aquí es. Yo me acuerdo hace algún tiempo, el director de alabanza del momento, mi papá le dice, enséñele a tocar a Jorge, y él trabajaba a tiempo completo en la iglesia. Y entonces creo que dijo, no hombre, si le enseño a me quitan la chamba, ¿va? Entonces nunca me enseñó. nunca me enseñó. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Él estaba en la iglesia, digamos que el púlpito era esto aquí. Entonces él estaba abajo del púlpito viendo para el púlpito, porque no había mucho espacio. Sí. Entonces no estaba enfrente de la gente. Entonces yo agarré una misilla y me fui a sentar a la par de él para aprender. Para aprender. Sí, yo me fui a sentar, ya que él no quiso, yo me fui a sentar. Te estoy hablando de 13, 12 años. Chiquito, y entonces todavía. Lo que él hacía es que tocaba así, mira. Para que no viera. Para que yo no viera. Pero yo ahí estuve hasta que llegó otro músico que yo le debo a él, lo que verdaderamente prendí mis pininos. Era un guitarrista y él me agarró de mi maestro. Me llevaba a su casa, su esposa, sus hijos estaban pequeños. Entonces él me agarró a mí y me dejaba ahí en su cuarto y me ponía, hace esto, me decía, y ahí me quedaba haciendo yo eso, y fue muy especial para mí. Entonces, pero nunca me salí de esa convicción. Después, más adelante, alguien me dijo, vos jamás vas a cantar, me dijo, porque vos estás más desafinado que la desafinación. Y tenía razón en el momento, era malo, pero sigo siendo malo, pero era malo en ese tiempo. Y entonces fíjate que lo que hice fue empezar a ensayar como loco. Y en el momento en que ya no estaba él, en el momento en que se fueron desapareciendo los directores, porque unos se fueron para acá, otros se fueron para otros lados, abrieron otras iglesias, cada quien agarró por su lado, la iglesia se quedó sin músicos. Entonces en ese momento, pues el único que sabía y que había estado ahí guardado era yo, ¿verdad? Y entonces mi papá se queda viendo como que el coach que ya no tiene jugadores, ¿verdad? Y mira la banca y sos el único que está, ¿verdad? Y así como que ni modo, sale porque sale. Ni modo, no hay otra, si no nos descalifican. Dale, va. Entonces así es como yo empecé en esto, pero fue un llamado. Amén. No fue un capricho, no fue una fantasía, ni fue un sentimiento. Entonces el apóstol Pablo confesaba y decía, pues si el anuncio del evangelio, no tengo que gloriarme porque me es impuesta necesidad. Amén. Y ay de mí si no lo hiciera. Número 2, algo importante, debe ser confirmado por la palabra de Dios. Tu llamado no tiene que ser un capricho, pero además de ser constante, tiene que ser confirmado por la palabra de Dios. El creyente que siente el llamado a algún ministerio debe asegurarse de que tal ministerio sea bíblico y que sienta y que reúne las condiciones que la palabra nos dice para poder ejercitarlo. El creyente que siente el llamado a pastorear debe ver que él posee las cualidades enumeradas ahí en la palabra del Señor. Es increíble porque hay gente que sale con unos inventos, ¿verdad? Tremendos. Hermano, traigo un ministerio, ¿verdad? Sí, hermano, ¿cuál es el ministerio que el Señor ha dado? Pues fíjese que quiero darle de comer a 5,000 gentes, como el Señor Jesús. Vaya, pero ¿de dónde, verdad? La iglesia me tiene que dar dinero. No, hombre, no es así, o sea, no pega. Funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Tiene que pegar con la Biblia, no tiene que chocar con absolutamente nada en la Biblia. Y número 3, debe de ser confirmado por el cuerpo de Cristo. Quiere decir,
por la iglesia, quiere decir por el pastor, el cuerpo de Cristo nos ayuda a entender dónde podríamos encajar y ser útiles en el reino de Dios. Los líderes de la iglesia en Antioquía, si nos recordamos, estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces yo creo que la Biblia es bien clara, hermano, para cuando habla de un llamamiento, y creo que tenemos que seguir los pasos que la palabra nos dice. Y aquí es donde entramos, pastor, como usted bien lo explicaba, un llamamiento conforme a la palabra de Dios, porque hoy en día es muy común escuchar que el llamado lo estamos confundiendo con un título de un estudio bíblico como tal, y el tener un título de un estudio bíblico no convierte a nadie en un llamado del Señor realmente, y esto es algo en el cual hoy está muy de moda, ¿verdad? Eso no quiere decir que alguien que ha sido llamado por el Señor no se deba de preparar, claro que sí, pero no quiere decir que alguien que se esté preparando signifique que el Señor lo ha llamado como tal. Entonces, usted nos ha dado 3 puntos bien claves, y es el llamado bíblico según la palabra del Señor. Pastor, dele. Solo fíjate, en mi caso yo primero fui llamado. Yo decía, yo no quiero ser pastor, ¿verdad? Yo jamás voy a ser pastor, ¿verdad? Yo siempre le peleaba a ser pastor, y el Señor me trajo a este lugar. Pero cuando Él me trajo, entonces dije, bueno, si voy a ser pastor, tengo que ser el mejor pastor, tengo que hacer las cosas bien. Entonces fui a la universidad y me empecé a preparar para poder hacer el trabajo que estoy haciendo de la mejor manera, y así lo he hecho. Pero primero hubo un llamado de parte de Dios, y después vino mi trabajo de prepararme para lo que venía. Exacto. Entonces es aquí donde muchas veces se tiende a dar la confusión hoy en día. Hay muchos que tienen gran preparación, pero no tienen el llamado. Pastor, pero quizás hay muchos que saben que tienen un llamado al ministerio, pero que no saben qué paso deben de dar para poder comenzar como tal, y tienen esa gran duda. No sé, pastor, qué palabras le podría dar usted a alguien que sabe que el Señor le ha llamado, pero no sabe cómo iniciar. Primeramente, lo primero que tenemos que hacer, hay gente que dice, hermano, es que yo quiero ir al ministerio. Vaya, mijo, búsqueme Levítico. ¿A dónde queda Levítico? Búsqueme Oseas. Y de allá por la concordancia. ¿Dónde queda? Y hermano, por favor, cante, ¿verdad? No puedo. Y las canciones de no puedo. Vaya a trabajar con los niños. No quiero. Vaya a trabajar con diáconos. No quiero. Métase al instituto. No quiero. Entonces, ¿qué quiere? Bueno, pues predicar el domingo a las 10:30 enfrente de toda la iglesia. O sea, el culto que esté más lleno, el que llegue más gente. Más lleno, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por donde se empieza, o sea, desde abajo. Igual Pablo, así empezó, Saulo, así empezó. Por mi ejemplo o por mi experiencia, te lo digo, yo así empecé. Yo no empecé como líder de alabanza, yo empecé cargando todos los trastes de sonido, ¿verdad? Toda la música. Los músicos solo llegaban a tocar, ¿verdad? Nosotros teníamos que quitar todo y poner todo todos los días, porque ahí donde estamos no había lugar donde guardar las cosas. Entonces había que llevarlas a una casa que está a la par del parque. Sí, y ahí lo guardábamos todos los días de culto, imagínate. Y poner y quitar todos los instrumentos todos los días. Y solo éramos tres personas. Adilio, que ahora está pastoreando también ¿cómo se llama? Es el papá de Tepecoyo, de Michelle. Él era uno de ellos. Él está conmigo desde ese tiempo, y él puede dar pues el ejemplo. Él puede decir si es verdad, pasó. Y teníamos que guardar, poner, quitar todos los cultos. Wow. Tuvimos que sudar la camisola, pues. Exactamente. De ahí empezamos desde abajo, tocando solo un címbalo. Después de solo un címbalo, no había ni batería, o sea, solo un címbalo. Después de tocar un címbalo, aprender a tocar piano, tocar en los cultos que nadie quería tocar, que estar en los lugares donde nadie quería ir, a los cumpleaños, a las fiestas, a donde nadie quería ir, donde ni un músico quería ir. Ahí tenía que estar yo. Empezar de cero.
y ahí es donde Dios va haciendo carácter en cada uno de nosotros, ahí es donde Dios nos va formando y ahí es donde Dios nos va preparando para lo que Él quiere y cuando Él quiere hacerlo. Amén. Gracias, pastor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber qué dones Dios me ha entregado? Wow. Esa es una pregunta que todo creyente honesto debe hacerse o debe haberse hecho alguna vez en su vida. Y estoy seguro que alguno de ustedes se la ha hecho y es una pregunta hermosa. ¿Cuál es ese don? ¿Cómo quiere el Señor que sirva? ¿Y qué puedo hacer yo para la obra de Dios? La Biblia nos enseña acerca de los dones espirituales en pasajes como 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 11 y Romanos 12. Yo quiero hablar sobre eso y tal vez aquí nos vamos a tardar un poquito en Romanos 12. Vamos a ver en los primeros versos qué es lo que nos dice acerca de los dones. 12 del 1 al 8. Ahí lo vamos a ir viendo. Okay. Primero, el primer punto que nos pide para saber cuáles son los dones que tenemos es no conformarse a este siglo. Veamos los primeros versículos. O sea, si no nos conformamos, quiere decir que no somos parte de esta situación. Dice, así hermanos, ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Entonces, número 1 es en adoración. Número 2, tenemos que hacerlo como un sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. Después de eso viene más adelante el versículo y digo pues por la gracia a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Número 2, oiga, pensando en ti con cordura. Número 2, ese es el siguiente punto. Hermano, es que los dones que tengo, olvides. ¿Qué daría el hermano pastor si los tuviera? ¿Verdad? ¿O qué? Y ahí yo tendría que estar presentando el programa Anclaje. No el hermanito que está ahí, ¿verdad? Porque yo tengo unos dones tremendos. No es tener más alto testimonio de uno mismo. De uno mismo. Miremos más adelante, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos que ver a nuestros hermanos como miembros. Ahora, vamos rápido. Hay que presentar nuestros dones para la gloria de Dios. Dice, te ha sido dada por gracia. Oiga. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Nos ha sido dado, ¿por qué? Por gracia. Es gratis. No es que nosotros seamos increíblemente talentosos. Es que, hermano, ustedes están, alguien decía, la verdad es que ustedes están desperdiciando este don que Dios me ha dado. ¿Verdad? Pues ese don no es tuyo. Ese don es por gracia. Amén. Es porque el Señor lo dio. Y otro punto esencial es que tenemos que saberlo usar correctamente. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. El que hace misericordia, hace con alegría. Para conocer el don de Dios ha puesto en ti, debes estar entonces unidos a una iglesia local. Primero. Wow. Mire, yo me he dado cuenta de eso tremendo, hermanos amados, porque yo lo he visto
mucho en que la gente quiere tener sus dones y dice, no, yo tengo mis dones, hermano, yo tengo este don de cantar, por ejemplo, ¿verdad? Este don que canto yo y yo tengo que dárselo a la gloria de Dios, y entonces voy a ir de lado en lado, voy a ir a cantar de todos lados y ahí que veo yo cómo salgo. No, no es así. Primeramente, tienes que tener una iglesia local, tienes que servir a tus hermanos y tus hermanas primero en la casa. No busques ahí en un test en Facebook, ¿verdad? O en Instagram, ¿verdad? Ese es el ejercicio cotidiano de servir a los santos, el que nos va a decir que en qué estamos nosotros o cuáles son lo que Dios nos ha dado. En la oración hay que pedirle a Dios que muestre dónde está la capacidad para servirle. Con la diligencia sirve a aquellos que Él compró con su sangre. Entonces te vas a dar cuenta que esos dones van a ir creciendo de una manera increíble. Amén, pastor. Me llamaba mucho la atención eso que mencionaba, porque es el desarrollo de nuestro servicio dentro de la iglesia local lo que irá desarrollando o mostrando en nosotros los dones que el Señor nos ha entregado. Y también sería la pregunta, ¿por qué me interesa saber los dones que el Señor me ha entregado? ¿Será por tener un mayor? Exactamente, ¿para qué? ¿Para poder mostrar y tener una gloria de sí mismo? ¿O realmente porque me preocupa servir al Señor, verdad? Y bueno, existe aquella parábola de los talentos cuando el Señor se la decía a sus discípulos y que en un día se nos va a ser demandado qué hicimos con todo lo que el Señor nos dio. Claro, no es de nosotros, es del Señor. Y un día nos va a pedir cuentas qué hicimos con todo lo que el Señor nos dio para poderlo trabajar en su obra. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo quiero conocer? Tiene que ser para la gloria. Si no es para la gloria, hermanito, ¿verdad? Que decía, bueno, no sé cantar, pero como es para la gloria de Dios. Y cuando cantaba, el hombre tenía un gran vozarrón, ¿verdad? O sea, el hombre sí sabía cantar, lo que pasa es que solo es el dicho para llenarse el pecho de decir yo puedo, ¿verdad? Exacto. Y nunca nuestros dones nos pueden separar de la iglesia local. Ese es el otro mensaje que quiero recalcar de lo que usted nos acaba de responder, que me encantó mucho. Vamos con la siguiente pregunta para poder ir avanzando, jóvenes. Me he enamorado de un joven que no es de mi iglesia, pero mis padres me prohíben que salga con él. ¿Qué debo de hacer? Wow, pastor, esta pregunta me dejó un poco así como sudoroso, así es que se la dejo toda. Bueno, primero tenemos que poner algunos tal vez parámetros importantes sobre el noviazgo antes de seguir con la pregunta. Yo creo que ningún hombre, ningún joven creyente debería entrar en enamorarse antes de haber cultivado una íntima comunión con Dios. Amén. Ya mi primer punto. La base del enamoramiento, si lo queremos decir, no es el atractivo físico en la pareja de enamorados, porque eso se acaba. Exacto. Eso no dura para siempre. Lo de 18 ya no es igual a los... Bueno, aunque el joven piensa que va a ser eternamente, ¿verdad? El enamoramiento como tal, pero no. Sí, pero el cuerpo ya no es igual a los 18, a los 28, a los 38 y a los 48 y a los 58. Va cambiando. Y si esa es la base, por supuesto, va a terminar. Tampoco ese amor entre enamorados, porque ese amor, si proviene del hombre, recuerde que todo lo que el hombre da, o cuál es el fruto del hombre, es pecado y es muerte. Amén. Entonces va a terminar también. La base del amor debe ser la voluntad de Dios. Amén. Increíble. Quien pone el corazón en los dos, el corazón de los dos, el deseo de unirse unidas, ¿para qué? Para matrimonio. Una niña de 13 años llegó bien enojada a ponerme queja de su mamá, que su mamá no le daba permiso de tener novio a los 13 años. Yo le dije, ¿y para qué quieres tener novio? ¿Te vas a casar dentro de un par de años? No, me dice, solo quiero tener novio. Entonces, ese sería el punto, ¿verdad? Ya que hemos hablado de matrimonio, pues tenemos que tener una advertencia. Si no piensa casarse con la pareja, no pierda su tiempo y no haga perder el tiempo a la demás. No pierda su santidad enamorándose de esa persona.
el enamoramiento no es un pasatiempo. El enamoramiento no es un día sí y el otro día no. El enamoramiento guiado por el Señor es una antesala para el matrimonio. Eso es lo primero. Eso lo tenemos que tener claro. Debe de tener un objetivo, un propósito como tal. Así es. Esas son las bases para poder enamorarse y tener novio. Segundo, es el personaje tiene que ser creyente o no es creyente. La Biblia habla de la voluntad de Dios, es que sea un creyente, que se enamore y se case exclusivamente con otro creyente del sexo opuesto. Eso dice la Biblia, que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Un amor o un noviazgo, si lo queremos llamar así, o un enamoramiento entre un creyente y un incrédulo es contrario a la voluntad de Dios. Ahí eso no lo pregunte, yo lo voy a salvar, ¿verdad? Bueno, sálvelo como amigo y si da fruto, pues entonces después viene lo demás. Pero eso, interesante está eso. Eso tenemos que tenerlo. Un enamoramiento entre un creyente y un incrédulo es contrario a la voluntad de Dios, porque si no tendríamos que borrar de la Biblia 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Ahora, tercer punto, asumamos que hemos orado, que el Señor nos ha dado a la persona que nos gusta, es creyente, que busca al Señor, como esta jovencita dice, él va a otra iglesia. Entonces deberíamos de hacernos la siguiente pregunta o la tercera pregunta. ¿Será que mis padres y los padres de la persona están de acuerdo con eso? Ese sería el siguiente paso a preguntarnos. Y cualquiera me puede decir, ¿qué tiene que ver mis padres en algo que es asunto mío? Porque eso sería la pregunta. ¿Qué tiene que ver los líderes de la iglesia en algo que es algo mío? Y esa pregunta tiene una respuesta que también es bíblica. Colosenses nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todo. Todo, porque esto agrada a Dios. Pero también dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes van a dar cuenta a Dios para que lo hagan con alegría y no quejándose. Bueno, entonces los hijos deben andar en sumisión a sus padres. Eso es interesante, eso tiene que ser la base, porque si esa base no está puesta, si lo estamos haciendo a escondidas, si lo estamos haciendo bajo de agua, eso no tiene una buena base. Y dice la Biblia que el que pone su casa en la arena, cuando venga la tormenta se la va a llevar y la va a destruir completamente. Pero poner la casa en la roca no es fácil. Tiene que llevar muchos cheques, tiene que llevar muchas situaciones bastante tremendas, mucho gasto, es más gasto que hacerlo en la arena. Entonces, el noviazgo así a la rápida y a la que como venga y llevándose a quien venga, la mayoría de veces no funciona. La mayoría de veces termina en una desgracia. Lastimosamente, a veces no solo dos, ¿verdad? Sino quedan 3, 4 y todos dolidos en su corazón. Entonces, primeramente tenemos que ver que tenemos que estar sujetos a nuestros padres, porque eso es lo que agrada a Dios. Amén, pastor. Pastor, la última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo puedo saber que es Dios quien me está hablando? Es bien tremenda la pregunta porque Dios habla, y el día de hoy Dios habla. Dios habla así como le habló a Samuel. Samuel no conocía quién era Dios y Dios le habló y le habló 3 veces. Qué rico, Samuel, y corría donde estaba el predicador, el pastor más dormido que otra cosa, andaba dormido, sino que hablé. Hasta la tercera vez dijo, si ¿te acordó que Dios hablaba? Dios hablaba. Entonces, Dios habla. ¿Cómo es que vamos a saber cuando Dios habla? Primeramente, ya lo hemos dicho anteriormente, lo dijimos en alguna de las preguntas anteriores, cuando Dios habla, como el llamamiento no choca con la palabra.
no choca, no rige con la palabra. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no choca con lo que dice la Biblia acerca de todo, la teología, no va en contra de eso. Es que fíjese que el Señor me habló y me dijo que me fuera de la casa, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenés? Tengo 15 años. ¿Y a dónde te vas a ir? Porque ella es la mujer de mi vida y me voy a ir con ella. El Señor me habló y no, hombre, eso está pero fuera de palabra. Primeramente, sos un menor de edad, quiere decir que vas a transgredir la autoridad que Dios ha puesto en tu mamá o tu papá. Quiere decir que te vas a robar a la niña. Eso también es algo que no está de parte de Dios. Y así, mi amado hermano, cuando Dios habla, todo tiene que ser bajo las reglas de la palabra. No nos podemos ir a otro lado. Cuando Dios nos habla, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad, no nos deja mal. A veces a mí me han dado, dice el Señor, y alguien tal vez con buenas intenciones, no lo sé. Dice el Señor, por ejemplo, alguien me dijo hace algún tiempo, dice el Señor que la misericordia de Dios se acabó para vos. Yo me quedé con la boca abierta y le dije, mira, hermano, gracias, le digo yo, pero creo que eso es tal vez lo que tú sentís para mí, porque la palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y sus fidelidades para cada uno. Entonces estaba chocando con lo que él tal vez estaba bravo conmigo y no sabía cómo decírmelo, entonces usó la palabra para que de una vez me diera, ¿verdad? Entonces yo muy tranquilo le dije, no te lo puedo aceptar porque la palabra no dice eso. La palabra dice que aunque nosotros seamos malos, Él siempre va a tener misericordia. La misericordia de Dios es continua. La misericordia es continua y cada mañana la podemos ver. Entonces la palabra de Dios nos rige. Por eso cuando te digan así dice el Señor y que alguien llegue una palabra de parte de Dios, tienes que examinarla como cuando comemos pescado, porque pueden ser unas buenos sentimientos de las personas. Bueno, mira, en este tiempo de pastorado he aprendido de veras que se aprende unas cosas bien tremendas, porque a veces la gente en la iglesia conoce las dificultades de los demás, conoce lo que está pasando, conoce que el otro cayó, conoce que el otro pecó en esta situación, y entonces el domingo o el martes o a la hora del culto dice, así dice el Señor, tú que has pecado, dice el Señor, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y empiezan a decirle, pues, pero no es porque diga el Señor, es porque ellos ya saben el chambre, pues. Entonces, como ya saben el chambre, lo tienen que decir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando es de parte de Dios. La palabra de Dios nos da paz, la palabra de Dios nos rige con la Biblia escrita, la palabra de Dios da tranquilidad, es para exhortar, es para confirmar y es para regañar, porque sí, la palabra de Dios nos regaña a veces y nos dice, mira, arreglate, la palabra dice que tienes que arreglarte y uno tiene que tomarla, pero la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios no nos saca de la iglesia. Alguien me dijo, mira, ya no vuelvo a llegar a la iglesia. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? Es que alguien me dijo que yo era aquí, yo era allá y me trató mal, ¿verdad? Me trató muy mal. Entonces ya no quiso llegar, jamás llegó a la iglesia una vez más. Entonces de eso no se trata la palabra de Dios. Yo creo que el Señor vino a rescatar a los perdidos, porque si hubiera ido a buscar a los sanos, pues, ¿para qué, verdad? O sea, Él vino a rescatar a los que estábamos no estuviéramos más, aquí tampoco nosotros. Nadie estuviera aquí. Amén. Amén, pastor. Entonces, con lo que podríamos concluir en esta pregunta es que el Señor habla hasta hoy en día. Su voz no se ha detenido, Él tiene boca y habla a nuestros corazones, habla a través de su palabra, y el marco por el cual podemos entender que el Señor habla es siempre la palabra de Dios. Es que mira, tenemos que entender algo. La palabra escrita está ahí en la Biblia. Amén. Dice la Biblia que no podemos añadirle ni quitarle una coma, ¿verdad? Entonces, todo lo que está ahí, está ahí. Lo que pasa es que a veces no se nos revela esa palabra, a veces estamos ciegos, y para eso es que Dios tiene que actuar en nosotros. Para eso, llevándonos esa luz que el Espíritu Santo nos abre, ¿verdad? Y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué rico! Y Dios... Es increíble cómo Dios ocupa un verso, es increíble cómo Dios ocupa la naturaleza, es increíble cómo Dios ocupa. Lo que pasa es que a veces estamos más ciegos que Bartimeo, ¿verdad? O sea, no vemos, pero Dios ocupa cada día para hablarnos. Dios ocupa
bueno, hoy nos ocupó al despertarnos y ver que el año pasado fue un año, pero tremendo, que muchos no la hicieron, pero nosotros estamos aquí en enero y estamos tranquilos y estamos contentos y estamos dándole. Entonces, Dios habla de maneras increíbles. Amén, pastor. Pastor, hemos llegado al final de este programa, lo hemos tenido 2 semanas con nosotros, de verdad que hemos disfrutado este tiempo, poder solventar las preguntas que tienen nuestros jóvenes. Agradecerles también, jóvenes, a ustedes por tener la confianza con nosotros de podernos hacer llegar estas preguntas. Sabemos que a veces son preguntas complicadas de poderlas despejar dentro de la iglesia, pero han tenido la confianza de poderlas hacerles llegar para poderlas solventar conforme a la palabra de Dios. Pastor, gracias por habernos acompañado una semana más, nos ha alegrado de poderlo tener con nosotros. Esperamos que no sea la segunda vez, bueno, ya es segunda vez que lo tenemos con nosotros, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, pastor. Amados jóvenes, gracias por acompañarnos una semana más en este tema. Les esperamos la próxima semana en otro tema más de Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. Te invitamos ahí en casa a levantar tus manos, a decirle: Señor, aquí está mi vida. Sabemos que sin la presencia de Dios no somos nada. Si Él no está en nuestra vida, no somos nada. Así que levanta tus manos ahí en casa y vamos a adorar al Señor juntos. Señor y Padre, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por vernos hecho uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza. Vio mi condición, no era nadie, ahora soy uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria.
precioso Hijo de Dios. Levanta tus manos y dile a Él. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia a descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí, en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Hoy levantamos su nombre en alto, más alto, más alto. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Padre, en esta hora venimos presentándonos delante de ti con corazones agradecidos, Padre. Estamos agradecidos, mi Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Estamos agradecidos por todas las bendiciones que recibimos a diario delante de ti, mi Señor. Queremos alabar tu nombre, queremos exaltarte, queremos glorificarte, porque tú eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra, Padre. Queremos, mi Señor Jesús, en este momento presentar nuestros corazones delante de ti, Padre, para que tú nos examines, mi Señor Jesús, para que tú limpies nuestros corazones de todo pecado, mi Señor, que se encuentra en ellos alojado, mi Señor. Reconocemos, Padre, que somos pecadores, que somos débiles, que te fallamos, mi Señor Jesús, pero queremos pedirte perdón, Padre, queremos pedirte en esta hora, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, mi Señor. Sabemos que somos hijos tuyos y que por tu sangre, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario, es que nosotros somos perdonados y redimidos de todo pecado, Padre. Señor, en esta noche también queremos ponerte de una manera muy especial en tus manos la vida de nuestros jóvenes, Padre, de todos aquellos jóvenes, mi Señor Jesús, que se conectan con nosotros en cada discipulado, Padre, de todos aquellos jóvenes que están con nosotros recibiendo de tu palabra constantemente. Queremos bendecir sus vidas, Padre. Queremos pedirte, mi Señor Jesús, que tengas misericordia de ellos, que los pongas en el hueco de su mano, que los apartes de todo mal, mi Señor Jesús, que la mano del enemigo nunca pueda acercarse a sus vidas ni a las vidas de sus familias, mi Señor Jesús. Tú sabes que ellos son jóvenes especiales en esta tierra, porque son hijos tuyos, mi Señor Jesús. Hasta donde sea que se encuentren en este momento, nosotros bendecimos sus vidas, Padre. Declaramos, mi Señor Jesús, que esos jóvenes son apartados para tu reino, mi Señor, que sus caminos no se van a alejar de tu que sus pasos que no se van a alejar de tu camino, mi Señor Jesús. Que tú, mi Señor Jesús, vas a iluminar su vida, a iluminar sus corazones en esos momentos de angustia y de dificultad, Padre. Queremos pedirte, mi Señor Jesús, que tú sigas poniendo en su corazón el deseo de conocerte, el deseo de crecer en ti,
Padre, el deseo de querer verte cara a cara. Te pedimos también por todas esas necesidades que nuestros jóvenes tienen, necesidades de trabajo, Padre, necesidades en su familia, mi Señor Jesús, necesidades en sus estudios, Padre. Te pedimos que los llenes de gracia, dales gracia para con este mundo, mi Señor Jesús, dales sabiduría, dales inteligencia, Padre. Dales, pon en ellos, mi Señor, la certeza de que tú eres su Dios, de que tú eres su Padre, de que tú caminas con ellos a diario, mi Señor Jesús, que tú nunca los dejas solos, mi Señor, que ellos siempre van de tu mano, Padre. También queremos pedirte de una manera muy especial por los pastores y los líderes de nuestra misión, mi Señor Jesús. Te pedimos que les des fuerzas a aquellos que están debilitados, que pongas en ellos, Padre, el amor que necesitan en su corazón para poderte servirte a diario, mi Señor Jesús. Que pongas en ellos amor también para las ovejas a las que pastorean, mi Señor. Te pedimos por nuestra misión, mi Padre. Sabemos que esta misión ha servido de bendición para miles de vidas, Padre. Te pedimos por nuestro apóstol, por la familia apostólica, mi Señor Jesús. Dales fuerzas, Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. Bendecimos sus vidas, Padre. Bendecimos las vidas de sus hijos, mi Señor. Bendecimos las vidas de las generaciones futuras que vendrán en esta familia, mi Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que tú los guardes, los cubras, los bendigas, Padre, y que muchas otras vidas puedan seguir siendo bendecidas a través de ellos, mi Señor. También te pedimos, Padre, por el departamento de jóvenes, Padre, para que tú sigas teniendo control de cada actividad que se realiza, Padre, para que tú sigas respaldando, mi Señor Jesús, todo ese trabajo que los líderes hacen con mucho amor. Mira sus corazones, mi Padre, mira sus necesidades también. Nosotros confiamos en ti, mi Señor Jesús, y sabemos que tus planes para nuestras vidas siempre serán de bien y nunca de mal, Padre. Confiamos en tu promesa, confiamos en tu palabra, mi Señor Jesús. Sabemos que tú vendrás en poco tiempo, Padre, y queremos estar limpios como una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre, para que a ti te plazca, mi Señor Jesús, la adoración que sale de nuestros corazones, la palabra que sale de nuestra boca, mi Señor Jesús. Te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti adorándote, Padre, siendo inmerecedores de tu gracia, siendo inmerecedores de tu presencia. Tú nos tienes en este lugar y nos permites servirte y nos permites elevar adoración a ti, Padre, y nos permites entrar, Señor, en ese lugar a tu presencia, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por tu misericordia, mi Señor Jesús. Te adoramos, Padre, tú eres bueno en gran manera. Gracias, Padre, por tus misericordias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque de lo vil y de lo menospreciado tú nos sacaste para brindarte adoración, mi Señor Jesús. Porque no éramos nada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Más alto, yo levanto tu nombre en alto. Más alto, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Dale gracias ahí en casa. Dile, Señor, muchas gracias. Porque si no hubiera sido por tu mano, Señor, vivo nos hubiesen tragado nuestros adversarios, Señor. Reconocemos tu mano sobre nosotros, tu cuidado, y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y jóvenes,
se terminó el programa. Espero que este haya sido de gran bendición para tu vida y que te haya podido solventar quizás alguna de las dudas que puedes haber tenido. Y si no, pues escríbenos. Y si hay suficientes preguntas, pudiéramos volver a hacer la actividad o no. Espero que puedas volver a conectar con nosotros, que ese ha sido el entrenamiento para ti. César. Pues realmente a mí, gracias, sí, se me solventaron todas las dudas que tenía y pues fue de gran bendición tener a nuestro pastor aquí dialogando con cada uno de nosotros y pues espero que para ti también, joven en casa, pues haya sido de mucha bendición cada uno de los segmentos que hayas tenido con nosotros. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Jóvenes Nuevo Pacto. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y esto fue Anclaje 619.